Peregrinos de Cristo presenta la Sagrada Escritura, un viaje al corazón de la Biblia, con Carlos Martín y Sasa Puerta. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, estamos desnudos ante ti, y aunque avergonzados, insistimos en señalar la desnudez ajena. Enséñanos, Señor, a dejarnos vestir por ti y a ver y a acogernos a tu anunciada promesa de rescate que pisará la cabeza de nuestras debilidades. Amén. Hola, peregrinos de Cristo. Aquí estamos de nuevo en la Sagrada Escritura para continuar nuestro viaje al corazón de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Les saluda Carlos Martín y Sasa Puerta, laico defectuosamente al servicio del Señor, y es un gusto viajar con ustedes. En nuestro encuentro anterior, los inspirados escritores sagrados nos mostraron sabiamente esa gran habilidad de la serpiente, del maligno enemigo, del tentador, para lograr que la escucháramos y que dialogáramos con ella, y cómo, con su hábil manera de mentir, consigue no solo nuestras desafortunadas atención y respuesta, sino también que, como ella, mintiéramos. Ya la serpiente ha logrado, pues, introducir la mentira, que es la llave maestra de las puertas del desacierto, y así entonces ya el mal fue disfrazado y presentado con un espléndido traje nuevo, tan atractivo que nos puso a desearlo con la convicción del sutilmente inducido autoengaño tan eficaz que llenamos de justificaciones de supuesto acierto a nuestros deseos de desacierto y hasta descalificamos, callamos la voz del acierto. Y es así como terminamos optando por ese cautivante deseo que en el sabio e inspirado relato de los hagiógrafos, que se refiere a hoy, nos presenta el tentador. A cada quien, cada una y cada uno de nosotros sabrá cuáles son esos deseos suyos, esos que sabemos que nos llevan al desacierto, al error en cualquier campo, pero que contemplamos, que disfrazamos de buenos y que nos autoengañamos justificándolos o normalizándolos, que nos hacen descalificar o callar nuestra conciencia de que eso es malo y que terminamos realizándolo. Todos los conocemos, aunque insistamos en ponernos el tonto delantal de los pretextos y las evasivas. Ya hemos, pues, roto el orden, la armonía y el equilibrio establecidos por el ordenador invisible, omnipotente, omnipresente, omnisapiente y eterno, o sea, por Dios, y nos vemos avergonzadamente desnudos. Desnudos de razón, es decir, sin nada que nos tape de nuestro error, y recurrimos a taparnos en vano con el insulso delantal de las evasivas y los pretextos infructuosos. El ser humano ha caído. Hemos pretendido redefinir el bien y el mal que ya Dios había definido y que no es redefinible. El ser humano ha querido desplazar a Dios y tomar su lugar. Hemos querido y seguimos queriendo destronar a Dios. Hemos roto el pacto con Dios. ¿Cuál pacto? Pues la creación entera fue puesta en nuestras manos para cuidarla y para el usufructo de todos. Es decir, todo se nos ha suministrado por parte de Dios, el invisible ordenador. Nos ha ofrecido y garantizado plenitud de vida. Eso es subsistencia, abundancia, bienestar, compañía, belleza,
felicidad, en fin, todo. Solo a cambio de que no alteráramos el ordenamiento establecido por Él en todos los campos. En todo es Él, el invisible ordenador, Dios, y no nosotros, quien determina qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y nos lo dice tanto al oído de nuestra conciencia como también por escrito, a través de la experiencia existencial del hombre en su devenir histórico, recogida y transmitida sabiamente en su revelación por la inspiración que él mismo le ha concedido a sus agiógrafos, y que es justamente lo que hemos incumplido y seguimos incumpliendo. Por eso, el lógico resultado caótico que vivimos en todos los campos: personal, conyugal, familiar, social, político, económico. Y por eso ahora, ya en este momento histórico y siempre, estamos compareciendo ante Él. Veamos entonces cómo nos fue y nos sigue yendo hoy en esa cita ineludible con el juez Dios. Escuchemos entonces con mucha atención qué continúa diciéndonos la revelación de Dios en el libro del Génesis, capítulo 3 y versículos del 8 al 13. Oyeron luego los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Y Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí. Dios le dijo: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la mujer: ¿Por qué lo has hecho? Y contestó la mujer: La serpiente me engañó y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acecharás su calcañar. A la mujer le dijo: Multiplicaré los dolores en tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Y al hombre le dijo: Por haber obedecido a la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Y Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, les recuerdo que hoy estamos meditando del capítulo 3 del Génesis, los versículos del 8 al 21. Y se los recuerdo porque debo empezar diciendo que hasta el versículo 13 este relato está construido sobre la base de un antiguo cuento imaginario mesopotámico muy conocido por los destinatarios de estas revelaciones, y al cual le realizaron unas adaptaciones necesarias
para transmitir la verdad que los sabios e inspirados escritores sagrados querían anunciar a su pueblo. La adaptación del antiguo cuento mesopotámico a la mentalidad y necesidades del pueblo hebreo es atribuida a la teología yavista, en la cual no me detendré porque ya hablamos de ella en encuentros anteriores. Espero que lo recuerden. Y vaciada en el relato por la teología sacerdotal, también ya hablada en encuentros anteriores. Eso hasta el versículo 13, como ya lo dije, y desde el versículo 14 hasta el 24, el relato es estrictamente de teología sacerdotal. Es fácil de identificar esta influencia debido a la construcción tipo oráculo de este fragmento. Repito, del versículo 14 al 24. La palabra oráculo significa respuesta de los dioses. Es la respuesta que una divinidad le da a algo. Y en este caso los agiógrafos acuden a este bello recurso del oráculo ya ampliamente conocido y usado por la teología sacerdotal, tal y como lo usaban los profetas en los tiempos en que se escribió el relato. Recuerden que hay una gran diferencia entre el tiempo en el que el texto es escrito y el tiempo que narra el texto. Atención y mucho ojo con eso. Y esos tan conocidos y usados oráculos constaban de una estructura compuesta por 4 elementos. El juez, que es Dios, él o los reos, en este caso el varón y la mujer, o sea, nosotros. El delito, en este caso es alterar el orden, la armonía y el equilibrio establecidos por Dios, y el cuarto elemento es la sentencia. En este caso, el castigo impuesto a cada uno de los reos. Y al final, la expulsión del paraíso, o sea, sufrir, padecer, perder la paz en cualquier campo. Y dicho sea de paso, aunque ya llegaremos a ese punto, que el oráculo profético no inventaba castigos nuevos, sino que utilizaba los acontecimientos y las circunstancias inherentes a lo juzgado para pronunciar la sentencia. Muy bien, ya contextualizado lo anterior, y espero haber sido claro, pasemos ahora al texto, el cual empieza diciéndonos que oyeron luego los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y ya sabemos muy bien que Dios no es un ser físico o material, que Él no está hecho de los mismos elementos que Él mismo usó para crearlo todo, incluidos nosotros, y por lo tanto Él no tiene pies. Y si no tiene pies, entonces no camina, por lo menos no en el sentido en que nosotros entendemos el caminar, y por lo tanto tampoco puede pasearse, dar pasos por un espacio físico. Dios, por no ser físico, no está sometido a la limitación del espacio, y por la misma razón tampoco está sometido a la limitación del tiempo. Por eso para Él tampoco hay horas, como la hora de la brisa, que menciona el texto. De hecho, tampoco siente la brisa, porque esa es una sensación física. Entonces, cuando los sabios, inspirados y poéticos escritores sagrados nos dicen que oímos los pasos de Dios, porque no está hablando de unos viejitos que ya se murieron, sino de nosotros. Ellos se están refiriendo a la voz de nuestra propia conciencia, instalada como presencia de Dios dentro de nosotros, por Él mismo, por el influjo ético creador de conciencia, o sea, Dios. Y esa conciencia es la que nosotros sentimos dar pasos dentro de nosotros, caminar por el jardín,
pues ya sabemos, como lo aprendimos en un encuentro anterior, que el jardín es la figura usada por los escritores sagrados en el segundo relato de la creación para simbolizar tanto la tierra entera donde fue puesto el ser humano, en el jardín del Edén, como también para simbolizar el corazón humano. No comer del fruto que está en el centro del jardín, es decir, en el lugar donde pasan los sentimientos y donde se toman las decisiones del hombre. Ese es el centro del jardín, por donde se pasea Dios en este relato bíblico. Y la hora de la brisa es ese momento de calma y frescura después del fragor y del calor de los momentos que nos presenta la vida instante a instante. Es el momento en el cual podemos respirar y recapacitar. La hora de la brisa es ese momento en el cual vemos con calma y claridad las circunstancias y las consecuencias, positivas o negativas, de nuestras respuestas ante las circunstancias que nos presenta la vida cotidiana. Y luego, en los 3 versículos siguientes, del 9 al 11, continúa el texto diciéndonos que «Y Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás?» Y él respondió, «Te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, y me escondí». Dios le dijo, «¿Quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer?» Ya todas estas figuras las hemos comentado anteriormente. La voz de Dios, su andar, el jardín, la desnudez, el comer y el árbol prohibido, que aquí se vuelven a mencionar y sobre las cuales no me voy a extender. Espero que las recuerden. Y de esta forma podemos ver cómo los escritores sagrados nos ofrecen una bellísima forma poética para transmitirnos la presencia cercana de Dios, siempre pendiente, atento, cuidándonos, protegiéndonos, y nosotros por el contrario, ocultándonos, huyendo de Él, describiéndonos con esa hermosa figura poética ese momento que todos conocemos, porque lo hemos vivido, ese momento cuando nos damos cuenta de que la hemos embarrado y que tenemos que enfrentar y asumir las consecuencias de nuestros actos. Obsérvese que hasta el momento el diálogo e interrogatorio de Dios se ha dirigido al varón, y esto tampoco es por razones de machismo como suele erróneamente interpretarse, sino que Dios empieza su juicio ordenadamente, de forma ascendente, es decir, empezando por el menor cargo para finalmente llegar al mayor cargo. Me explico. En el relato el varón falló y eso es claro, pero es mayor la falla de la mujer, ya que ella no solo falló, sino que además indujo a fallar al otro. Y por último, la serpiente, que es la causante de todas las fallas. Y vamos a ver cómo cada uno tiene un grado de responsabilidad diferente, pero todos son puestos en su lugar por el juez soberano, justo, implacable e inapelable, e invisible ordenador y reordenador, por Dios. Mucha atención. Ya tenemos entonces al primer elemento del oráculo, al juez, Dios. Y ahora vamos a comparecer ante el juez los segundos elementos del oráculo, los reos, el varón y la mujer, o sea, nosotros, que tendremos que responder por el tercer elemento del oráculo, que es el delito. Y entonces leemos en el texto que el hombre respondió, «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí». Entonces Yahvé Dios dijo a la mujer, «¿Por qué lo has hecho?». Y contestó la mujer, «La serpiente me engañó y comí». Como podemos ver claramente,
Sí, realmente somos nosotros. No hay duda, están hablando de nosotros, pues siempre estamos echándole la culpa de nuestras fallas a terceras personas y a Dios. Pues el varón le responde a Dios que la culpa es de la mujer. Pero no solo eso, sino de la mujer que tú me diste, o sea que resulta que la culpa también dice que es de Dios. Y es que así somos. ¿Acaso no nos pasamos toda la vida consumiendo bebidas alcohólicas, fumando, comiendo alimentos ultraprocesados, harinas, azúcares y cocinando con aceites vegetales? Pero cuando obviamente resultamos con diabetes o gota o hipertensión o enfisema o hígado graso, etcétera, entonces decimos que eso dizque es la voluntad de Dios. ¿O no nos ha pasado? Bueno, o cuando por años y años estamos entregando la soberanía nacional a una potencia extranjera, privatizando lo que es de todos, decretando salarios injustos, desconociendo el trabajo nocturno, dominical y festivo, aumentando la edad de jubilación, reduciendo las mesadas pensionales, torciendo la legislación en beneficio de las élites privilegiadas, extractivizando las riquezas públicas, favoreciendo monopolios y oligopolios, concediendo exenciones tributarias y privilegios arancelarios a las élites, endeudando, permitiendo paraísos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía nos atrevemos a decir que es culpa de quién sabe qué serpiente por ahí, el que estemos llenos de división, de guerrillas y de violencias de todos los signos. No somos exactamente iguales al relato que nos presenta el texto para hoy. Pues así somos. Siempre estamos transfiriendo la responsabilidad de nuestras propias culpas, como nos lo narran poéticamente los sabios e inspirados escritores sagrados en este bellísimo texto. Y aquí debemos resaltar un detalle muy importante, y es que Dios jamás le pregunta nada a la serpiente, al maligno enemigo. Dios no le permite ni siquiera hablar, ni le dirige la palabra. Y esa es una enseñanza reiterativa de Dios a través de sus agiógrafos a lo largo de toda la revelación de Dios. Él nos quiere transmitir que el primero y peor error que podemos cometer es escuchar y entrar en diálogo con el maligno enemigo, con el tentador. Dios lo juzga y lo sentencia, claro que sí, porque Dios tiene autoridad sobre él. Dios es todopoderoso, pero no lo escucha, no le presta atención, como queriéndonos decir, imítenme. Bueno, y finalmente pasemos al cuarto y último elemento del oráculo, de este oráculo profético, tan conocido y tan hábilmente usado por la teología sacerdotal, de la cual emana esta parte del relato. Y ese cuarto elemento es la sentencia. Y ahí encontramos algo muy significativo, y es que la sentencia es pronunciada en orden inverso al del interrogatorio. Es decir, el interrogatorio fue de menor a mayor responsabilidad, y en cambio la sentencia es de mayor a menor responsabilidad. Y esto encierra una enseñanza que debemos aprender, y es que en nuestros juicios debemos tener la misma consideración, porque también nosotros, por ser imagen y semejanza del Creador, se nos ha concedido ser jueces en muchos escenarios, como padres, por ejemplo, o maestros, o dirigentes, o gobernantes, etc., en muchas áreas. Entonces, fue la serpiente, o sea, el maligno, el tentador, el primero en recibir sentencia, y además la sentencia más severa, pues fue maldito por Dios y condenado a vivir arrastrado.
en sentido figurado, claro, o sea, a vivir por el suelo, siendo pateado y pisoteado. Y además, y lo más importante, que lo encontramos en el versículo 15 y se conoce como el protoevangelio. Proto, que significa primero, y evangelio, pues ya lo sabemos, significa buena noticia, y que dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Sentenciando Dios así a Satanás a ser derrotado por el rescatador, por el redentor de estas caídas de la humanidad, que será hijo de Dios y que no caerá, a diferencia del primer hombre, y que vendrá a través de una mujer, que a diferencia de la primera mujer, no caerá. Es decir, que aquí, en el capítulo 3, versículo 15 del libro del Génesis, ya se nos anuncia proféticamente por primera vez el advenimiento de Jesús a través del vientre sagrado de la Santísima Virgen María, como rescate de nuestras debilidades, de nuestras fallas, de nuestras caídas, y que se conoce teológicamente con el nombre de protoevangelio, el primer gran anuncio del evangelio que está apenas empezando la Biblia, capítulo 3 del libro del Génesis, que es el primero de la Biblia. Y un dato bien interesante y curioso de traducción, y es que la segunda parte del versículo, o sea, donde dice, Él te pisará la cabeza, en el texto hebreo no dice Él, sino ellos te pisarán la cabeza, refiriéndose claramente a la descendencia. No lo ubica directamente en el Salvador, sino en la descendencia, es decir, la nueva Eva, que es María, y el nuevo Adán, que es Jesús. Eso en el texto hebreo. En cambio, en el texto griego sí dice Él te pisará la cabeza, refiriéndose directamente a Jesús, o sea que es una traducción, la griega, mucho más mesiánica. Y en tercer lugar, en el texto latino hay otra diferencia. Este es la famosa Vulgata, la Biblia que fue traducida por San Jerónimo. En ella ahí encontramos que dice ella te pisará la cabeza, refiriéndose a María, o sea que es una traducción más mariana. Si aprecian la bella diferencia entre los textos hebreo, griego y latino. Bueno, y ahora continúa la sentencia de Dios con la mujer y luego finalmente el varón. Ya expliqué por qué en ese orden. Y aquí encontramos algo también muy hermoso, y es que, como ya lo dije más atrás, el oráculo profético no inventaba nunca castigos nuevos, sino que utilizaba o se valía de los acontecimientos o las circunstancias inherentes a lo juzgado para pronunciar la sentencia. Y es así como sucede aquí, y no machismo como frecuente y erróneamente se interpreta la sentencia de la mujer. No es machismo. Como tampoco la sentencia del varón significa que antes de esto no trabajáramos. No, tampoco. Recordemos que mucho más atrás, ya desde el capítulo 2, versículo 15, se nos dijo que tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Ahí está claro que ya el trabajo existía desde el principio como actividad inherente a nosotros como criaturas. Entonces muy atentos porque ambas sentencias, tanto la de la mujer como la del varón, tienen un sentido muy bonito que es lo que quiere transmitirnos Dios a través de sus escritores sagrados, y es que a ambos los ubica o los devuelve a su lugar, al sitio de donde vienen. A nosotros, que quisimos destronar a Dios y convertirnos en dioses,
Él nos devuelve al punto del cual fuimos tomados originalmente, nos pone en el lugar de donde venimos. Y es que en este segundo relato de la creación, en el capítulo 2, versículo 7, nos dice que Yahvé Dios tomó al hombre, formó al hombre con polvo del suelo. Y por eso es que como pretendimos y hoy seguimos pretendiendo ser dioses, entonces, así como habíamos salido del suelo, entonces Dios nos devuelve al mismo suelo y nos seguirá devolviendo siempre al lugar de donde somos, de donde venimos, es decir, el suelo, de donde fuimos tomados. Y en el caso de la mujer, también leemos en el capítulo 2, versículo 22, que de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo a la mujer. Y por eso es que, como pretendieron y hoy siguen pretendiendo ser diosas, entonces, así como habían salido del hombre, entonces Dios las devuelve y las seguirá devolviendo al lugar de donde son, de donde vienen, de donde fueron tomadas. Ese es el sentido de las sentencias de Dios, que no pretendamos ser lo que no somos, que nos mantengamos en nuestro lugar, que por cierto es muy privilegiado, nada más ni nada menos que imagen y semejanza de Dios mismo. Y finalmente termina esta larga perícopa, o sea, este largo fragmento que tiene sentido completo, relatándonos que Dios nos hizo túnicas de piel para reemplazar esos inútiles delantalcitos de hojas de higueras con los que pretendíamos y seguimos pretendiendo en vano tapar la vergüenza de nuestras fallas. Y esto significa que Dios está siempre dispuesto y listo a cubrir, a tapar nuestras fallas como tapa, cubre y protege un padre a su niño o a su niña indefensos, frágiles y asustados. Qué bonito mensaje. Entonces, avergonzados, examinados, sentenciados, aunque cubiertos y acogidos por el amor paternal de Dios, pero aún bajo su implacable tribunal, nosotros, los Adanes y las Evas de hoy, nos encontraremos de nuevo aquí en una semana para escuchar la conclusión y última palabra de Dios en nuestra vergüenza y para descubrir qué más misterios tiene para revelarnos. Hasta entonces, peregrinos de Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Familia Peregrinos de Cristo, recuerden compartir y juntos extendamos esta invitación a caminar y formar parte del reino que nos prepara nuestro Señor Jesucristo. Amén.